Hola, ¿alguna vez has querido contar una historia increíble pero no sabes cómo hacerlo? Soy Ana Carolina, docente de lengua castellana, y te doy la bienvenida a este recorrido por el mundo del género narrativo. Hoy vamos a explorar cómo las palabras pueden construir mundos y cómo tú también puedes convertirte en un gran narrador. Antes de comenzar, piensa en esto. ¿Qué cuentos recuerdas de tu infancia? ¿Te has imaginado alguna vez creando tu propio personaje? ¿Qué pasaría si te sales de la realidad y empiezas a escribir empleando tu imaginación? Vamos a descubrir juntos cómo hacerlo posible. Para iniciar, te invito a que conozcamos los géneros literarios, los cuales se dividen en cuatro. El primero, el género narrativo. Relata una historia en la que aparecen ciertos personajes en un tiempo y espacio determinados. Los subgéneros que encontramos son la novela, el cuento, la fábula, la leyenda, la epopeya y el poema épico. En segundo lugar, encontramos el género lírico. Transmite sentimientos, emociones a través de la voz lírica. Los subgéneros son la égobla, elegía, oda, sátira, soneto y madrigal. Continuamos con el género dramático. Se representan o actúan situaciones o conflictos mediante el diálogo frente al público. Los subgéneros son la tragedia, la comedia, el drama, el entremés y el sainete. Y para finalizar, encontramos el género didáctico. Allí se presenta un tema, se expresa una opinión o se divulgan enseñanzas e idiomas. Los subgéneros son el ensayo, la biografía, la carta, el diálogo, el discurso, la ortografía y los artículos científicos. Ya que conocimos los géneros literarios, te invito para que profundicemos en el género narrativo. El género narrativo es un tipo de texto literario que cuenta hechos reales o imaginarios que le suceden a unos personajes en un tiempo y espacio determinado. Su propósito es narrar una historia, es decir, relatar acciones con un hilo conductor. Se caracteriza principalmente por tener, primero, un narrador, es quien cuenta la historia y puede ser en primera o tercera persona. Segundo, personajes. Son los que realizan las acciones como protagonistas, antagonistas, personajes secundarios. Tercero, acciones o acontecimientos. Lo que sucede a lo largo del relato. Cuarto, el espacio. Lugar donde ocurren los hechos. Quinto, momento en que se desarrollan los acontecimientos. Y sexto, la estructura narrativa. Generalmente se organiza en cuatro partes. Inicio. Se presentan los personajes, se describe el lugar y el tiempo. Se introduce la situación inicial antes del conflicto. Segundo, el nudo o desarrollo. Aparece el conflicto o problema que enfrentan los personajes. Se desarrollan las acciones más importantes de la historia. Tercero, el clímax. La situación llega a un punto más crítico. Ocurre un hecho decisivo que determina el rumbo final de la historia. Se revelan verdades o se produce un giro inesperado. Es la parte de mayor impacto emocional. Y cuarto, el desenlace o final. Allí se resuelve el conflicto, se explican las consecuencias de los hechos y se concluye la historia. Y como aprender también puede ser divertido, te invito a participar en este reto interactivo. Ya conoces los elementos clave del género narrativo, así que manos a la obra. Vamos con unas preguntas. Es hora de jugar. ¿Quién soy yo? Adivina a qué elemento narrativo me refiero.
Muy bien, soy quien cuenta la historia. A veces participo en ella y otras no. ¿Quién soy? Correcto. Soy el narrador. Sin mí no sabrías lo que sucede en la historia. Ahora bien, puedo ser héroe, villano, persona o animal. Sin mí no hay historia. ¿Quién soy? Muy bien, soy un personaje. Todo relato necesita personajes para tener acción. Muy bien. Una pregunta más para terminar nuestro reto interactivo. Aparezco al principio del texto. Presento a los personajes y el lugar donde ocurre todo. ¿Qué parte de la narración soy? Bien hecho, soy la introducción. Es donde todo comienza. Muy bien. Hemos jugado, aprendido y descubierto los secretos del género narrativo. Ahora que ya conoces sus elementos y estructura, ¿qué tal si te demuestro cómo esto se une en una historia fascinante? A continuación, te invito a escuchar una leyenda muy especial. Presta atención porque verás cómo la imaginación y la creatividad dan vida a un relato mágico y al final te retaré a crear tu propia leyenda. ¿Has escuchado hablar de la Llorona? Pues cuenta la leyenda que hace muchos años, en un pueblo rodeado de montañas y ríos, vivía una mujer hermosa llamada María. Ella se enamoró de un hombre rico que al poco tiempo la abandonó, dejándola sola con sus dos hijos. María, desesperada y llena de tristeza, no podía soportar la idea de criar a sus hijos sola. Una noche de tormenta, cegada por el dolor, los llevó al río y los dejó ir con la corriente. Cuando se dio cuenta de lo que había hecho, fue demasiado tarde. Pues arrepentida y desconsolada, María vagó por el pueblo llorando, llamando a sus hijos. ¡Ay, mis hijos! ¡Ay, mis hijos! Hasta que murió. Desde entonces, su espíritu no ha encontrado un descanso. Dicen que en las noches oscuras, cerca de los ríos, aún se escucha su lamento. Los ancianos del pueblo aconsejan a los niños no salir tarde, porque si la Llorona los ve, puede confundirlos con sus hijos perdidos. Es una historia muy triste, ¿verdad? Ahora te hablaré de las cuatro partes en las que se divide nuestra historia. Al inicio nos presentaron a los personajes y nos contaron el origen sobre la historia. En el nudo nos han hablado de la tristeza que siente María y la decisión que decide tomar con respecto a sus hijos. En el clímax ya nos cuentan que María está arrepentida de esa decisión y por ende pasamos al desenlace donde María empieza a divagar por las calles totalmente destruida por su errónea decisión. Qué fascinante es descubrir cómo una historia puede cobrar vida con solo usar nuestra imaginación. Ahora que ya conoces cómo se estructura una leyenda y qué elementos la hacen especial, llegó tu turno de crear. Te invito a participar en un reto narrativo donde pondrás en práctica todo lo aprendido. El desafío es el siguiente. ¿Te animas a crear tu propia leyenda? Usa las siguientes palabras mágicas. Como personaje, busca un duende. El lugar que sea la biblioteca. Y ellos tendrán un amuleto, el cual será una repisa mágica. Imagina, crea y escribe una leyenda inolvidable. Ahora que ya sabes cómo funciona el género narrativo, es momento de poner en práctica todo lo aprendido. Sigue estos pasos para dejar volar tu imaginación. Primero, elige un tema. Piensa en algo que te apasione o te inspire.
como magia, misterio, aventuras. Segundo, redacta una historia fantástica. No olvides incluir el inicio, el desarrollo, el clímax y el desenlace. Que no te falte la emoción. Tercero, diseña un póster en el cual vas a usar dibujos, colores y palabras para mostrar tu historia de una manera más creativa. Y cuarto, socializa tu creación. Comparte tu cuento con tus compañeros y tu profesor. Haz que todos viajen a tu mundo. Gracias por compartir este espacio de aprendizaje conmigo. Tú también eres narrador de tu historia. Hazla inolvidable. Y recuerda visitar nuestro canal en YouTube, Líneas en Movimiento con la profe Ana Carolina. Chao, hasta una próxima oportunidad.